Para el compañero o compañera que estaba preguntando que no escuchaba nada, es porque nadie estaba hablando, ¿ya? Así que no se preocupe, ¿cierto? Porque estábamos recién tratando de conectarnos y estábamos viendo, ¿cierto? Si se conectaba alguien más para dar inicio con la clase. A ver cuántos llevamos hasta el momento conectados. Por mientras vamos, ahora sí tenemos ahí, se nos conectaron ahora 11 personas, así que vamos a dar inicio con la presentación de este programa, ¿ya? Denme un segundo. Voy a compartir mi pantalla, ¿cierto? Para que puedan ir viendo lo que voy a ir proyectando. Primero les voy a mostrar, ¿cierto? El calendario de clases que tiene el cronograma, ¿cierto? Con todas las clases que vamos a realizar, las fechas, las, ¿cierto? Posibles fechas de prueba, ¿ya? ¿Y cuántas clases consta este módulo? ¿Ya? Ustedes son, ¿cierto? El curso de auxiliar de farmacia número 1, ¿cierto? Por ende, ¿cierto? Más que lo que se hace en una farmacia, ¿cierto? Igual debemos saber de farmacología. Lógicamente, conceptualizándonos un poquito, ¿qué es lo que se hace en una farmacia, ¿cierto? Se venden fármacos, ¿cierto? Y otros productos de, ¿cierto? De uso personal, ¿cierto? Pero en su mayoría solo fármacos, ¿ya? Y como auxiliar de farmacia, ¿cierto? Se deben manejar los nombres, cómo se clasifican, etcétera, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? La encargada del estudio de lo que son los fármacos, ¿cierto? Es la farmacología. Hoy día van a conocer, ¿cierto? ¿Qué es la farmacología? Así que lo primero que les voy a contar, ya que este módulo cuenta de 8 clases, ¿ya? Todas las clases es en el mismo horario, ¿cierto? Desde las 7 de la tarde hasta las 9 aproximadamente, ¿ya? ¿Cierto? No hay cambios de clases, eventualmente si es que ocurriera algún problema como corte de luz, ¿cierto? Que no tuviéramos acceso a internet, yo que la que dictó la clase, ¿cierto? O por algún motivo personal, ¿cierto? En general, yo solo por motivos como enfermedad, corro la clase, ¿ya? Por ende, ¿cierto? Si el calendario fuera habitualmente, ¿cierto? Lo siguiéramos como corresponde aquí, nuestro curso terminaría, ¿cierto? O sea, este módulo de farmacología, ¿cierto? Terminaría el 4 de abril. Ya partimos hoy, que es 12, tenemos 2 clases a la semana y son 8 clases. 8 clases, ¿cierto? Con sus respectivas evaluaciones, que en este caso son cuatro evaluaciones, ¿ya? Es una evaluación cada 2 clases, ¿ya? Y cierto, este calendario, de todos modos, como recordatorio, se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp me acaban de agregar, así que la que le contestó delante, ¿cierto? Que es, al parecer, si había problemas de conexión, era yo, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Todo lo que respecta a lo que es, ¿cierto? El módulo de farmacología, ¿cierto? Lo pueden ver directamente conmigo. Tema de la recuperación de pruebas, ¿cierto? Si faltó a clase, ¿cierto? Para ver el tema de la asistencia, ¿ya? Vamos a dejar, ¿cierto? Claro, cuáles son las situaciones, ¿cierto? Que son justificables y, ¿cierto? El tema de las pruebas, ¿ya? Ustedes saben que las pruebas son pruebas, ¿cierto? Que tienen un puntaje máximo de 20 puntos y existe, ¿cierto? Una tabla de evaluación y ese puntaje se transforma, ¿cierto? A la nota correspondiente. Con los 20 puntos, ¿cierto? Tienen el 7 y así va bajando la escala, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Em,
Ahí, ¿cierto? De acuerdo, ¿cierto? Dependiendo si la prueba es toda de alternativas, ustedes inmediatamente al entregar la prueba le entregan las respuestas y todas las que tuvieron buenas, ¿ya? Para que no se asuste porque me pasa mucho, y llevo más de casi 2 años trabajando, ¿cierto? Y todavía me pasa que los alumnos me hablan a veces, dan la prueba en la noche y me hablan 1 de la mañana y me dice, profesora, ¿cómo voy a tener 4 puntos? ¿Ya? Porque el resto es de desarrollo. Cuando la prueba tiene una parte que es de desarrollo, no hay un computador que esté atento a que usted, cierto, esté dando la prueba y apenas termine la corrija. Ya una vez que se vence el plazo de la prueba, ¿cierto? El profesor de forma manual va y corrige la prueba y le suma el puntaje de desarrollo, ¿cierto? Y ahí les pone la nota real, ¿ya? Ahora lo único que van a tener, ¿cierto? Siempre es inmediatamente es el puntaje de lo que es, ¿cierto? La prueba de alternativas, ¿ya? Las pruebas, recuerden, ¿cierto? Que a través de la plataforma se rinden, ¿cierto? Y a través del link, ¿cierto? Que yo les dejo para la prueba, ¿ya? Las pruebas tienen 24 horas una vez que se activa la prueba para poder rendirla, ¿ya? Es decir, ¿cierto? Usted tiene todo el día para poder rendir la prueba, lo que no quiere decir que se va a demorar todo el día en darla. Ya hay un máximo de horas, ¿cierto? Que es aproximadamente, tienen 1 hora o 90 minutos, 1 hora, ¿cierto? Para responderla, si no, inmediatamente, ¿cierto? Se cierra de igual forma la prueba, ¿ya? Al igual que si usted responde dos y la cierra, ¿cierto? Se envía como que usted respondió, ¿ya? Así que bien sabios cuando abran su prueba, ¿cierto? Cuando se sientan seguros de darla y, ¿cierto? Para que contesten todos y ponen enviar. Fíjense, ¿cierto? Al término de dar la prueba de poner enviar, ¿cierto? Y pongan opción ver las respuestas, ¿ya? Porque si no, tampoco, si usted no le pone enviar, aparece, ¿cierto? No enviada la prueba, ¿ya? Cuando está cronometrada, ¿cierto? ¿Qué me refiero con que tienen 1 hora, por ejemplo, para dar la prueba? ¿Ya? Si el link cierra a las 9 de la noche y usted se conectó a las 8:30 a dar la prueba, no le va a cerrar, no va a tener la hora para dar la prueba, tiene media hora, porque a las 9 se va a cerrar sí o sí el link, ¿ya? Para que tengan cuidado con eso. El tema es cierto que a veces por problemas cierto de conexión, ya sea de conexión, cierto, que trabajaron, no, no implica, ¿cierto?, lo mismo que la prueba. La prueba, ¿cierto? No todas las clases tenemos pruebas, ¿cierto? Y el día que hay, ustedes ahora ya lo saben con anterioridad, ¿cierto? Las fechas que quedaron acá. Tenemos la clase de hoy, ¿cierto? Y la del jueves, ¿ya? El jueves, ¿cierto? Después de clases, tipo 9:30, yo pongo siempre los links. Ya hasta el otro día están disponibles. Sería la primera prueba. ¿Y qué serían los contenidos, cierto? De la clase 1 y 2. Después nos saltamos la próxima semana con clases el 19 y el 21. Y lo mismo, la clase 3 y 4 tenemos nuestra primera evaluación. Luego nos saltamos al martes 26 y jueves 28, ¿cierto? Y ahí tenemos nuestra evaluación. Y después solo nos queda ya para abril el 2 y el 4 y terminamos, ¿ya? Lo que están en rojito son las fechas donde están las pruebas, ¿ya? En este ramo, ¿cierto? Como les adelantaba, van a aprender, ¿cierto? Em, ¿Qué es la farmacología, cierto? Porque es importante conocer los fármacos, ¿cierto? Saber clasificarlos, saber qué es un efecto adverso, ¿cierto? La biodisponibilidad del medicamento, ¿ya? Y los efectos que sean esperables, las vías de administración, ¿cierto? Que existen para un medicamento, ¿ya? Recuerden que a veces tenemos medicamentos que vienen con el nombre comercial y otros, ¿cierto? Con el principio activo, ¿ya? Em, entonces debemos conocer, ¿cierto? Las vías de administración de este medicamento
para poder, ¿cierto? En ese caso, guiar al paciente cuando, ¿cierto? Presenta un efecto adverso, ¿ya? Así que estos temas los vamos a ir viendo a medida que avanza, ¿cierto? El cronograma. Por hoy, ¿cierto? Nos vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la farmacología, ¿cierto? Y ya el próximo jueves vamos a ver, ¿cierto? La clasificación, ¿cierto? Profesora, Dígame. primero que todo, me gustaría saber su nombre. Hoy no, yo lo dije delante, dije delante, sí, No, que era mi, a lo mejor se conectó más tarde. Mi nombre es Estefanía Escobar, ¿ya? Yo soy la enfermera, soy enfermera y les voy a realizar las siguientes 8 clases del módulo de farmacología, ¿ya? gracias. Lo que pasa es que se escucha un poco cortado. No sé si es su internet o es el mío. Entonces se escucha cortado. Y el Quizás resto, lo dijo y no lo capté. lo dije al principio cuando nos estábamos conectando, a lo mejor no sé si estaba, pero ahí me contestó otra alumna. ¿Y el resto escucha bien? Para que si me avisen de repente, ¿cierto? Si se escucha entrecortado o a veces pasa sobre todo. Se le escucha medio cortado, profesora. Sí, se escucha entrecortado, yo tampoco entendí muy Sí, bien. profe. Bueno, Oye, ahí sobre Ahora todo estoy a los escuchando a mis compañeros responder y ellos se escuchan parejitos, pero usted se también. escucha cortado. Sí, ahí como que todos hablamos y todo se nos escucha entrecortado. Ya no sé si será por el problema, ¿cierto? De la estabilización del internet o como estaban preguntando los compañeros delante, algo le pasaba a la plataforma que uno entraba parece que y la lo cobertura, cerraba. porque se escucha muy entrecortado. Sí, a ver, vamos a denme un segundo para ponerlo, ¿cierto? Más cerca. La verdad es que no me marca que tenga problemas de señal, ¿ya? Pero nada perdemos, ¿cierto? Ahí sí me envió un mensaje. Denme un segundo y voy a cambiar la conexión. Estoy del internet móvil. Claro, justo lo que le iba a comentar, yo preguntándole cómo se escucha ahí y no tenía, no había activado el micrófono. Ya, y ahí cómo escuchan. Bien, ahora sí se Sí, escucha bien, bien. ahora se escucha. Ya, ahora sí, voy a volver a compartir la pantalla. ¿Ya? Como les decía, ¿cierto? Consta de 8 clases nuestro programa y todas son los martes, ¿cierto? Y los días jueves, de 7 a 9, ¿ya? Tenemos 4 evaluaciones y me había quedado en el punto, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer cuando alguien no pueda dar su evaluación? Ya cuando no pueda dar su evaluación, ¿cierto? Me avisa, ¿cierto? Lógicamente son razones justificadas, ¿ya? Y vamos a fijar, chicos, para que entiendan una fecha de recuperación, ¿ya? La idea, ¿cierto? Que si fueron 4 los que quedaron debiendo una prueba, ¿cierto? Si decimos el jueves se recupera la prueba, ¿cierto? Los 4 recuperan el jueves, ¿ya?
Si después de ese jueves hay alguien, ¿cierto? Solo 2 recuperaron, los siguientes 2, ¿cierto? No hay otra fecha de recuperación, sino que quedan con la nota mínima de aprobación, ¿cierto? Que quedan con un 4, ya, no con un rojo, pero quedan, ¿cierto? Al menos con una nota, ¿cierto? Es mejor quedarse con un 4 porque a veces realmente faltan a pruebas, ¿cierto? Faltaban a pruebas y después se les hacía difícil, se les acumulaban pruebas de otros módulos y no las recuperaban, ¿ya? Entonces se quedaban ahí con un rojo y eso igual acuérdense que les va sumando, les restaba parte del puntaje final, ¿ya? Así que es cierto, para que estén atentos cuando falten a una evaluación, ¿ya? El tema, cierto, de la asistencia en clases, sé que se preocupan bastante también porque no pueden a veces conectarse porque están o en el trabajo, ¿cierto? O algún familiar le surgió algún problema, ¿cierto? Me avisan, ¿cierto, profesora? ¿Cierto? Me habla por interno, por último por el grupo, ¿cierto, profesora? No voy a poder conectarme, ¿cierto? Porque me encuentro trabajando, ¿cierto? Eh, un motivo totalmente justificable, ¿cierto? Y yo lo dejo presente al final de la clase, ¿ya? Pero debe ser con, ¿cierto? Con anticipación, ¿cierto? No decirme a los 3 días después cuando yo ya he pasado la lista, ¿ya? Em, eso, ya como les decía, recién hoy me agregaron hace poquito al grupo de WhatsApp que tienen de enfermería uno, ¿cierto? Ahí les voy a aparecer con el nombre, ¿cierto? De Estefanía Escobar. Em, ya tienen acceso a mi teléfono si quieren a veces hacerme una consulta, ¿cierto? Del tipo, por ejemplo, para justificar la asistencia o para la recuperación de pruebas, ¿cierto? Pero recuerden que para eso existe un horario, ¿ya? Em, nosotros no trabajamos los fines de semana, ya, así que mensaje que llegue en el fin de semana, ¿cierto? Todo puede esperar para la semana, ¿ya? Por eso tampoco ponemos prueba los fines de semana. Que aquí estaba viendo nuestro calendario y que el día 28, ¿cierto? El día siguiente, el 29 es feriado, así que yo creo que esta prueba la voy a correr porque tampoco trabajamos los feriados. Entonces, si usted tiene algún problema con la plataforma, no pudo dar la prueba, ¿cierto? Por más que quiera hacerlo, ese día nadie le va a ayudar a solucionar el problema, ¿cierto? Porque los feriados Promundo no trabaja, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Dentro de la semana no tengo problemas en responderle los mensajes, siempre y cuando, ¿cierto? Respeten el horario, ¿ya? Yo después de las 9 de la noche no respondo a ningún mensaje. Ya más tardar a las 9, ¿cierto? Para que lo tengan en consideración, ¿ya? Y durante el día, ¿cierto? En general siempre trato de responder como rápido, pero yo también trabajo, ¿cierto? Y este trabajo le dedico las tardes a él, ¿cierto? Sobre todo lo que es el martes y el jueves, ¿ya? Y entre, ¿cierto? Le puedo responder, pero con seguridad, ¿cierto? Que le voy a responder antes de las 9 de la noche, ¿ya? Em, eso, no sé si tienen otra duda, otra consulta. Profesora, buenas tardes, le habla Geraldine. Tengo dos Bien, consultas. Una, las pruebas se van a habilitar cuando nosotros terminemos la segunda clase, por lo que veo, ¿verdad? claro. Ya, Clase y eso no, pasada, no, dígame. no, porque por ejemplo ya en la primera fecha dice la clase uno, clase 2 el día 14 y la prueba se va a habilitar el mismo día 14. El mismo día 14, ¿ya? Entonces, para estudiar la segunda clase no nos va a quedar tiempo, Ya, porque no acá sé tenemos cómo que considerar que lo no, hacíamos, por ejemplo, con la profesora Aura. Ella las habilitaba las clases a veces del día sábado al domingo, o lo hacía de lunes a martes, pero siempre era, la mayoría de las veces fue de lunes a martes, cosa de tener el fin de semana para estudiar, porque hay que tener consideración de que la mayoría somos dueñas de casa, trabajamos también, tenemos hijos, entonces la segunda clase uno siempre tiene que darle una repasada. ya. La verdad, como les digo, yo llevo trabajando varios años y con los cursos al menos de enfermería nunca habían consultado eso, ¿cierto? Cuando se juntan dos clases, daban la prueba al final, ¿ya? Y así estaban hechos los cronogramas, que la verdad que los cronogramas no pasan por mi parte, ya por algo que, decisión mía, ¿ya?
Ahora, ¿cierto? Sí tenemos la libertad de no necesariamente tomar la prueba, ¿cierto? El mismo día. El único requisito, ¿cierto? Es no tomar la prueba el fin de semana, ¿ya? Ni feriado, ¿ya? Porque si se les cae la plataforma y sobre todo están al límite de contestar, que se acabe el tiempo, y tienen un problema, ¿cierto? El fin de semana nadie le va a ayudar, le va a solucionar, porque incluso quedan desactivados los chats los fines de semana, ¿ya? Sí podemos llegar, ¿cierto? Ya que la compañera pide eso y ustedes a lo mejor, sí comprendo que el tema, ya quizás la materia a veces es un poco más densa, ¿cierto? Y conceptos que a lo mejor no manejan muy bien. Sí podemos, no tengo problema en acomodar las fechas de evaluación siempre y cuando estén todos de acuerdo, ¿ya? Si le es mejor tener la materia fresca, ¿cierto? El mismo día, ¿cierto? O si prefiere dar la prueba al día siguiente, ¿ya? Si le han dado siempre al día siguiente, a lo mejor están acostumbrados a ese sistema y no habría problema, ¿ya? Pero lo que les Sería decía, ideal, profesora, porque igual esta materia es más compleja, entonces necesitamos, aparte de estudiarla, entenderla, claro, ¿ya? ¿ya? No sé si todos están de acuerdo para aprovechar de hacer la modificación inmediatamente. Yo estoy de acuerdo. Ya, entonces vamos a ir haciendo así, le vamos a ir dando, la compañera dice que un día más, ¿ya? Entonces la prueba del que estaba para el 14, ahora va a quedar para el día 15, ¿ya? El problema es que me queda los viernes, ¿ya? Y me queda la prueba del viernes hasta el sábado, y eso es lo que no puedo hacer, las pruebas los sábados, ¿ya? Profe, Dígame. Profesora, nosotros estamos pero acostumbrados a hacer las pruebas, disculpe, compañero, estamos acostumbrados a hacer las pruebas así, cuando se acomodan los horarios, la hemos hecho un sábado, incluso la hemos hecho hasta un domingo, y después lunes para martes, según cómo se puedan acomodar, porque igual si quedan como muy justas, como dice la compañera, no nos da mucho el tiempo como para poder estudiar, entonces por eso que las profesoras han podido como reorganizar un poquitito esto. Ya, lo que profe, yo, quizás el sistema que teníamos en un principio cuando recién empezamos el curso, la primera metodología de prueba con la primera profesora que tuvimos era pasaba clase día martes y jueves y el día lunes para martes se habilitaba la prueba. así estaba Todos los lunes pensando pasaba el yo mismo. sugerirlo, porque como les digo, el fin de semana yo no me comprometo, ¿cierto?, a solucionar el problema porque la última reunión, ¿cierto? Usted a lo mejor dice yo a principio desde que partí aquí, a veces hasta, como dice usted, hasta el domingo tomaba prueba, pero de ahora en adelante, ¿cierto? Uno tiene que seguir las normas, ¿cierto?, de su trabajo y si me dijeron que los fines de semana no, no. Yo prefiero dejarlo así como dice la compañera, ya al lunes siguiente dejarla habilitada hasta el martes. No sé si les parece así. Sería, sí, ideal, profesora, ideal. Igual este fin de semana hubo hartos problemas con personas que no podían entrar a la plataforma, entonces yo creo que más por eso igual, o sea, sería ideal, de lunes a martes. Sí, lo vamos a dejar para todos los lunes pruebas. Ya, entonces el primer lunes, que sería el lunes 18, nos queda la primera prueba. ¿Ya? Después tenemos clases, ¿cierto? El 19, el 21, ya nos quedaría la prueba para el 25, la segunda. Después tenemos esta clase y nos quedaría para el lunes 1, ya para el 01 de no sé, 01, ¿cierto? Ya de abril. Y tenemos clases ahí, y terminaríamos un poquito desfasada la clase, la última prueba para el 8 de abril, ¿ya? Em, Así que ahí tendríamos la última prueba, ¿ya? Este calendario igual se los voy a hacer llegar, ¿cierto? Al WhatsApp, ¿cierto? Para los compañeros que no se pudieron conectar. Entonces ahí les queda como con más días, un poquito, ¿cierto? Sobre todo para las que trabajan, les queda, si trabajan dentro de la semana, les queda ahí para el fin de semana, ¿cierto? Para poder repasar, ¿ya? Em, Así que eso, entonces primera prueba el 18 de marzo, 25, lunes 25, lunes 1 de abril y lunes 8 de abril, ¿ya? En la noche, de todos modos, ¿cierto? Cuando yo active la prueba,
igual les mando un mensaje al grupo. Chicas, ya está disponible, ¿cierto? El link para la prueba y les recuerdo, ¿cierto? Que tienen las 24 horas, ¿ya? Por si se van perdiendo en el calendario, pero el calendario, ¿cierto? Y los temarios van a estar entregados igual, ¿cierto? Aunque esté, ¿cierto? Lo haya explicado aquí. Y le voy a hacer llegar, ¿cierto? Al final de la clase de hoy a través del grupo, ¿ya? Profesora, mi Entonces, segunda consulta, dígame. bueno, nosotros siempre se nos dijo que cuando llegáramos a este módulo y con usted que iba a ser una enfermera la que nos iba a dictar la clase, nos Ujú. iba a hacer también o nos iba a pasar como un cuestionario o algo con las preguntas que vienen en el examen que uno tiene que dar en la Ceremi. Desconozco esa información, tendría que consultarla, ¿ya? Sí, O para sería mayor, ideal porque sí se nos dijo eso, o sea, están todos los compañeros de testigos, y cuando terminamos con la profe Aura también nos dijo que eso lo íbamos a ver en su módulo. ya. Lo voy a consultar porque esa información no me la han hecho llegar, ¿cierto? Pero si tienen dudas respecto, por ejemplo, a cuándo terminan el curso, ¿cierto? O si les faltó algún material, ya lo pueden igual consultar más rápido con la profesora Yesenia. Ella, que es la coordinadora del curso, maneja toda esta información, ya que ella, ¿cierto? Incluso dice quién va a dictar qué clase, ¿ya? A mí, ¿cierto? Me avisaron, me dieron el temario y ¿cómo que se llama? Y la clase, ¿cierto? Y yo parto desde hoy, la verdad no los conocía em, como curso, ¿ya? Así que por eso recién también me agregaron hoy al grupo. Ya recién me vengo enterando, no sé en qué parte, cuánto les queda para terminar el curso, no sé si este será el último módulo o no. Este es el último módulo que nosotros tenemos, Ya. porque antes de este estuvimos con servicio al cliente y venta. Igual Mm, todos opinamos que fue como, por decirlo de una manera, escucha, no sé cómo decirlo para que no suene feo, pero fue como un poco ridículo que nos sacaran de todo lo que estábamos viendo, nos metieran eh, servicio al cliente y venta y ahora lo suyo, siendo que hubiese sido ideal seguir el conducto y haber terminado con lo otro. Porque yo estoy hojeando acá el cuadernillo y muchas de estas cosas nosotros le dimos como unas pinceladas con la profesora Aura, entonces ya más o menos, por lo menos entendemos algunos términos. Bueno, es lo que por lo menos me pasa a mí, no sé el resto. Bueno, eso es bueno saberlo porque es cierto, ahí tenemos un poquito de trabajo adelantado. Chiquillos, igual, mire, la gracia de este curso, ¿cierto? Y lo que yo valoro bastante porque a veces uno se compra un curso y el curso no es en vivo, no tiene un relator en vivo, ya, sino que uno lee el material, da la prueba y hasta el computador le corrige la prueba, ¿cierto? Y el puntaje que salió, ¿ya? Y es la prueba que hay. En cambio acá, ¿cierto? Tenemos la gracia que tiene un relator en vivo, ¿cierto? Que va revisando el material, como dice la compañera, ella ya lo vio, ustedes tienen acceso al material antes, ¿cierto? Y palabra que no entiendan, ¿cierto? Me levantan la mano nomás en clase, ¿cierto? Y la pueden ir preguntando, o si no entendió, o si, ¿cierto? Lo expliqué muy rápido. Em, Tienen que, ¿cierto? Sacarle provecho al tema estas 2 horas de clase, ¿ya? Así que hoy, ¿cierto? El día que dejamos claras las directrices, ¿cierto? Cuántas pruebas, las fechas, las horas, ¿cierto? Así que aprovechemos de hacer todas las consultas, dudas que puedan tener. Es bueno lo que dice la compañera, ¿cierto? Que ya se manejan entonces en temas, ¿cierto? Para no va a costar tanto quizás que vayan tomando el hilo conductor de lo que es, ¿cierto? El tema del tema de farmacología, ¿ya? Así que igual, ¿cierto? Pueden ir preguntando, ya, igual todos tenemos a veces un poquito de conocimiento de lo que es la farmacología, ¿cierto? Por el hecho de que está muy relacionada de que o tenemos algún familiar, ¿cierto? Que tiene alguna enfermedad y utiliza algún fármaco, ¿ya? O si no, a veces siempre uno tiene curiosidad, ¿cierto? Al menos yo desde siempre que consumo un fármaco o lo compro, ¿cierto? ¿De qué se fijan en ustedes cuando usted compra un fármaco? ¿En qué se fija? Yo me voy inmediatamente a la caja antes y saco el fármaco y leo el folleto.
¿ya? Esos folletos, ¿cierto? Nos trae para qué es el fármaco, la biodisponibilidad, los efectos adversos, con qué medicamento interactúa, incluso hasta con qué comidas uno a veces no lo puede mezclar, ¿cierto? Porque puede o contrarrestar el efecto o potenciarlo, ¿cierto? Por eso hay personas que son muy sensibles, ¿cierto? O cuándo suspenderlo, ¿cierto? En caso de que presente, a veces hay medicamentos que es normal, por ejemplo, que provoque somnolencia la primera semana mientras usted se está adaptando, pero que surja una urticaria, ¿cierto? Un rash cutáneo, ya tiene que suspenderlo porque lo más probable es que sea alérgico a algún componente o al principio activo de lo que está hecho ese fármaco, ¿ya? Por eso hay distintas presentaciones, distintos fármacos, aunque sean de la misma familia, por ejemplo, los antihipertensivos, tenemos unos que terminan en AN, en IL, ¿cierto? Y son antihipertensivos, pero actúan a distintos niveles de receptores, ¿ya? Y no a todas las personas, ¿cierto? Le hacen bien porque algunos reportan más efectos adversos, ¿cierto? Que el efecto principal, que es bajar la presión, ¿ya? Y ahí se va cambiando, ¿cierto? La línea del hipotensor, ¿ya? Así que eso, voy a proyectar la clase, entonces quedamos claros, ¿cierto? Que no se asuste cuando las pruebas son de desarrollo, ya si esta alternativa va a tener acceso al puntaje inmediatamente. Ya saben que con el 20, ¿cierto? Tienen el 7. Creo que si es que no me equivoco en este momento, con los 12 puntos es el 4, ¿ya? Así que cuando tengan menos de 12, ¿cierto? Y eso lo da alternativas, que ya sabemos que tenemos como un moradito por ahí, por decirlo, por no decir un rojo, ¿ya? Y, ¿cierto? Como tienen acceso a mi teléfono, ¿cierto? Lo que les encargo, ¿cierto? Tratar de hacer las consultas, ¿cierto? En el horario, ¿cierto? Estipulado, ¿cierto? No más de las 9 de la noche, ¿ya? Así que eso, ya esto terminando la clase se los hago llegar. Voy ahora a compartir la pantalla donde, ¿cierto? Vamos a comenzar la clase. Aquí tenemos entonces su módulo de farmacología, ¿ya? Es el curso, ¿cierto? De auxiliar de farmacia y bodega, ¿cierto? De farmacia. Y aquí están los contenidos que tienen, ¿cierto? Su PDF para que ustedes estudien, ¿cierto? Si quieren, ay, pueden ir adelantando. Y hoy día solo vamos a llegar, ¿cierto? Hasta la clasificación según su acción, ¿ya? Vamos a ver, ¿cierto? Una pequeña introducción a la farmacología, qué es lo que es, cuáles son las diferentes ramas y disciplinas que engloba la farmacología, para qué es importante conocer qué es la farmacología, ¿cierto? Y cuál es el efecto farmacológico, ¿cierto? Esperado al consumir, ¿cierto? Un fármaco, la clasificación según su forma de acción, ¿cierto? Y vamos a llegar hasta ahí. Y después continuamos la próxima clase ahí de los efectos adversos y vías de administración. Ya. Entonces, ¿cierto? Tenemos aquí, ¿cierto? ¿Qué es la farmacología, cierto? Como primer punto a tratar. Como les explicaba un poquito, ¿cierto? La farmacología, ¿cierto? Si uno solo con el nombre, ¿cierto? La ligamos inmediatamente a lo que son los medicamentos, los fármacos, ¿ya? Por eso podemos encontrar muchos laboratorios, porque, ¿cierto? Aquí si comenzamos a leer nuestro material, nos dice que etiológicamente la palabra viene del griego fármacos, ¿ya? Por eso encontramos los laboratorios que se llaman farma, por eso farmacia o pone la farmacia con PH, ¿cierto? Existe ese laboratorio farma, ¿cierto? Que de ahí proviene el nombre, ¿ya? Lo cual, ¿cierto? Significa medicamento o droga, ¿ya? Recuerden que los medicamentos ya sí son drogas, ¿ya? Que se usan con un efecto terapéutico, ¿ya? Incluso, ¿cierto? Tenemos fármacos que son de estricta venta con receta médica,
¿ya? Porque hay personas que faltan a la ética y utilizan los fármacos, ¿cierto? Por el efecto adverso que produce, ¿ya? Em, por ende le da un mal uso y eso tiene que ser recetado, ¿cierto? Ya solamente a través de un médico, ¿cierto? Y son con receta retenida, ¿ya? ¿Qué medicamento conocen que sea tan estrictamente, ¿cierto? Controlado con receta retenida por su venta, ¿cierto? Que lo podemos, no sé si se han fijado, pero a veces uno va a comprar verduras, ¿cierto? A las ferias y se encuentra con estas famosas farmacias ambulantes, ¿cierto? Donde encontramos medicamentos que requieren de estricto control de retención de receta, ¿ya? El problema es cierto que la gente al no conocer de los efectos adversos que provocan los medicamentos y el por qué se venden con receta, ¿cierto? Se automedican, ¿ya? Y en el fondo no se están haciendo un favor, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Proviene del griego, ¿cierto? Que significa medicamento o drogas, y el logos, ¿cierto? De logía es que es el estudio. Entonces, ¿cierto? Por ende, la farmacología, ¿cierto? Es el estudio de los medicamentos, ¿ya? Así como tenemos, por ejemplo, traumatología, ¿cierto? La ginecología, aquí tenemos la farmacología, que es la dedicada al estudio de los fármacos, y la profesión, ¿cierto?, que se encarga de este estudio es el químico farmacéutico, ¿ya? Él es, ¿cierto?, el que hace los preparados, ¿cierto? Y ustedes como auxiliar de enfermería, o perdón, de farmacia, como auxiliar de farmacia, ¿cierto? Hace el resto que no hace el químico farmacéutico, ¿ya? Que recuerden cuando trabajan en una farmacia o bodega, siempre hay un químico farmacéutico de turno, ¿ya? Que es el que autoriza, por ejemplo, la venta de los medicamentos con receta retenida o cierto, cuando nos falta, hay medicamentos que son de receta libre y a veces llega un cierto porque les va a pasar em, un usuario a comprar y les dice, señorita, es que sabe que me duele la cabeza, pero el paracetamol no me ha hecho nada. O mire, tengo enrojecido el brazo, ¿cierto? Y era un domingo, justo la farmacia de turno y que es más difícil conseguir un médico, mire, tengo rojo. Y usted va y le dice, oye, vamos a preguntar, ¿cierto? Al químico farmacéutico qué es lo que le podría, ¿cierto? Ayudar a solucionar de forma rápida en ese momento, ¿ya? Con un medicamento, lógicamente, de venta libre, ¿ya? Y es cierto, ahí va el químico farmacéutico, ¿cierto? Según los síntomas que le da, le puede recetar algo, ¿ya? Pero eso luego, ¿cierto? Debe, como buen usuario, ¿cierto? Luego debe vérselo con un médico especialista, ¿cierto? Para que le den el medicamento específico, ¿ya? Así que, ¿cierto? El encargado de este estudio, ¿cierto? De la farmacología y de la formación de los fármacos, ¿cierto? Son los químicos farmacéuticos, ¿ya? Y ustedes, ¿cierto? Ayudar, como dice, auxiliar de farmacia, ¿cierto? Ayudar con la venta, con el orden. Todos los orden de los medicamentos no es al azar, ¿ya? Tienen distintos estantes donde los medicamentos están puestos, ¿cierto? El efecto, ¿cierto? Que generan y cierto, con sus respectivos bioequivalentes, ¿cierto? Y tienen un listado, es un inventario. Entonces, cuando usted los va a buscar, no pierde una hora completa, ¿cierto? Acuérdense que la venta ahí, que me recuerda que tuvo ese ramo de venta, ¿cierto? Tiene que ser rápido. Entonces, una persona no se puede demorar 2 horas en buscar un medicamento. De hecho, lo buscan por sistema y dice, ah, ya, en gaveta tanto, está disponible o no. Le aparece inmediatamente si está disponible en su farmacia, ¿ya? Entonces, cierto, dice que una definición bastante aceptable de la farmacología sería que es el estudio o el tratado de las drogas o medicamentos, ¿ya? Podemos decir que que la farmacología se define como el estudio de los medicamentos, lo que incluye su historia, su origen,
sus propiedades físicas, químicas, su presentación, sus efectos químicos y fisiológicos, mecanismos de acción, de absorción, ¿cierto? De distribución, biotransformación y cierto de eliminación, ¿ya? Y sus usos, ¿cierto? Con los fines terapéuticos, ¿ya? Es decir, es bastante, ¿ya? Es decir, básicamente un estudio completo e íntegro de todo lo que implica un fármaco, ¿ya? Así que no es tan simple cuando decimos, oh, el doctor me recetó, fui por este dolor y me recetó paracetamol. Ya, para ese doctor poder recetar incluso ese paracetamol, debe haber estudiado todo lo que yo le nombré, ¿ya? Y para saber, cierto, realmente si le puede dar o no paracetamol. Por ejemplo, el paracetamol, que es de venta libre, ¿cierto? Y es muy barato, a usted le puede, ¿cierto?, provocar una sobredosis y lo que va a causar es que se dañe el hígado si lo toma indiscriminadamente, ¿ya? Porque, ¿cierto?, su vía de eliminación, ¿cierto?, es hepática. Es decir, cómo yo elimino el químico luego de que la parte, ¿cierto?, que tuvo que hacer efecto, ¿cierto? Nosotros tenemos una eliminación de los medicamentos. Es su excreción, ¿cierto? Es a través del hígado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese médico, lo primero que se asegura para poder darle el famoso paracetamol es asegurarse que usted no tenga problemas, ¿cierto?, al hígado, ¿ya? Porque si no, lo que le está haciendo, ¿cierto?, es un daño en lugar de un bien, ¿ya? Y si tiene problemas al hígado, ¿cierto?, cambiará el analgésico por otro, ¿cierto?, que genere un efecto similar, pero que su eliminación pueda ser de forma renal, ¿cierto? O a través de la piel, etcétera, ¿ya? Por eso es tan importante el estudio tan íntegro de lo que es un fármaco. No solo saber, dolor de cabeza, paracetamol, fiebre, ¿cierto? Una dipirona, ya dolor de estómago, un Viadir, ¿ya? Porque hay que saber cuándo poder usarlas, ¿ya? Dice que ya que la farmacología se encarga del estudio del fármaco, cómo se puede definir, ¿cierto? Un fármaco, ¿qué es lo que es? ¿Ya? Este fármaco que nosotros acostumbramos a veces, ¿cierto? E incluso a consumir, aunque ya, ¿cierto? Nos provoca, ¿cierto? Como un hábito y nos genera a veces dependencia, ¿cierto? Em, de igual forma, ¿cierto? Uno siempre tiene que saber por qué está compuesto y qué es lo que es un fármaco. Ya a veces tan simple como estos vitaminas C que compramos, qué es lo que tiene. Ya saber cuánta cantidad de concentración de vitamina C tiene, ¿cierto? ¿Qué principios, cierto? Porque a veces algunos son solo placebos, es decir, cierto, solo tienen excipientes y, cierto, una muy, pero muy baja cantidad, cierto, del principio activo. Entonces, por eso, como le digo, son un placebo, es para simplemente como el acto de que usted se lo tome, pero es como que no se tomara nada, ¿ya? Cierto, por eso un fármaco se define como toda sustancia química que altera el funcionamiento del organismo de los seres vivos por interacciones a nivel molecular. Los fármacos, ¿cierto? Son sustancias químicas que son sintetizadas, ¿cierto? Son creadas en un laboratorio, ¿ya? Em, Algunos, como acá nos decía, ¿cierto? Que el estudio de la farmacología, incluso, ¿cierto? Se preocupaba de las propiedades, del estudio de las propiedades físicas, ¿cierto? Como también de su historia y de su origen. Algunos medicamentos, ya si nos remontamos a la historia, ¿cierto? O al origen de la creación de algunos medicamentos, muchos están en base, ¿cierto? A plantas medicinales, ¿ya? Em, que es cierto que, por ejemplo, antes nos decía la abuelita, ¿cierto? No le duele el estómago, tómese una agüita de menta o de tal cosa, ¿cierto? Em, para quitar el dolor, ¿ya? Por ejemplo, la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias, ¿cierto? Ahora el problema de los medicamentos naturales, ¿cierto? Que hay que concentrar, hacer las infusiones, saber manejarlas
y no generan un efecto tan potencial como es, por ejemplo, los medicamentos sintetizados o que tienen algún cierto, todo lo que es más natural, ¿cierto? Tiene menos dosis, ya por así decirlo. Ya sobre todo las farmacias, ¿cierto? Como las homeoterapias, ¿cierto? Perdón, ay, que son en base a ciertas farmacias naturales, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, yo lo doy como tips, ocupo un medicamento que me ha dado muy, pero muy buena, cierto, respuesta ante las crisis de tos, ¿cierto? De secreción, y es en base a una planta, ¿ya? Que es el famoso Abrilar, y que usted puede encontrar todos los genéricos que existen. El Abrilar, ¿cierto? Es anticonvulsivante, antitusígeno, ¿cierto? Para fluidificar las secreciones, para la tos, ¿cierto? No sirve. Y viene en base a una planta y tiene otro componente, ¿ya? Y tiene miel, ¿ya? Pero es bastante efectivo, ¿ya? Porque nos ayuda a tratar la sintomatología. Ya a lo mejor si yo cuando estuviera enferma tomara bastante líquido generaría el mismo efecto, ya, pero la planta tiene cierto algún componente calmante. Pero los medicamentos, ya, que generan los fármacos una alteración bastante amplia, ¿cierto? Y que actúan, ¿cierto? Según su biodisponibilidad y su tiempo de absorción, ¿ya? Son sustancias químicas, ya que son procesadas en laboratorio y la gracia que altera, ¿cierto? El funcionamiento del organismo de los seres vivos, ¿ya? Porque se adosan a los receptores, ¿cierto? De distintas células, ¿cierto? Por ejemplo, si usted quiere tratar el dolor, ¿cierto? Nos vamos a ir ahí a las prostaglandinas que liberan, ¿cierto? ¿Cierto? Nos vamos a los receptores del dolor, ¿ya? Para inhibirlos. Y así se quita el dolor, ¿ya? Entonces dice que tenemos aquí un fármaco, ¿cierto? Y este fármaco es el que va a provocar la alteración del funcionamiento a nivel molecular, específicamente a nivel del protoplasma, es decir, de toda la célula en conjunto, ¿ya? Por eso, ¿cierto? Es importante saber todo lo que implica un fármaco, ¿ya? Y a veces, ¿cierto? Hay personas que son más sensibles, ¿cierto? A un fármaco que otras, ¿ya? Sobre todo los que son de absorción, por ejemplo, por mucosa, por piel, ¿ya? También van a entender, ¿cierto? Que hay distintas vías de administración y según tiene que corresponder según la presentación del medicamento, ¿ya? Nosotros, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, tiene un dolor, ¿cierto? Que no es tan intenso, ¿cierto? Y que se puede controlar con un fármaco de vía oral, es decir, una cápsula, un comprimido, ¿ya? ¿Qué diferencia tiene que yo lo ponga de forma endovenosa? Es decir, a través de una punción que vaya directo, ¿cierto? Al torrente sanguíneo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Sí, igual es el mismo medicamento. Por ejemplo, un medicamento que viene en ambas presentaciones, la dipirona. ¿Ya? La dipirona o metamisol sódico, que es el componente, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay en que me la tome en un comprimido o que me la ponga a la vena? La La diferencia, absorción del medicamento, ¿no? el tiempo de acción, ¿ya? Por ejemplo, si usted tiene mucho dolor, un dolor intenso y además tiene fiebre ya que ya ha consultado en la urgencia, ¿cierto? Le van a dar la misma dipirona que usted se la podría haber tomado en la casa, pero que en la casa a lo mejor se va a demorar unas 6 horas en hacer el efecto, ya en endovenoso es mucho más rápido. Tenemos un famoso medicamento que es cierto, un hipotensor, perdón, que se llama el captopril. Ya, si usted lo toma todos los días, ¿cierto? Genera un efecto, ¿cierto? Em, ¿Cierto? Que le va a ayudar todos los días a controlar su presión. Pero cuando usted está con una crisis hipertensiva, ya, yo no espero que que el medicamento haga efecto, ¿cierto?
a las horas después. Yo necesito que sea más rápido, entonces se administra de otra forma. El mismo medicamento que usted se lo traga, ya aquí, ¿cierto? Se lo ponen captopril de forma sublingual, ¿ya? Porque sabemos que bajo la lengua tenemos mucho más capilares y que se absorbe mucho más rápido, ¿cierto? Que el paciente se lo tome, ¿cierto? Por vía oral. Existen medicamentos, ¿cierto? Que usted no se los puede tomar junto con el almuerzo, ¿cierto? Porque generan interacción y la absorción es más lenta, quita la potencia de ese medicamento. Y hay otros medicamentos, ¿cierto? Que no se pueden tomar sin desayuno o almuerzo, ¿cierto? Porque son muy irritativos para la mucosa gástrica, ¿ya? Sobre todo lo que es antibiótico oral, siempre sugieren tomarlo, ¿cierto? Por ejemplo, si le toca en la mañana desayuno, ¿cierto? Y a la media hora después, cosa, ¿cierto? Que el estómago no tenga tan contacto tan directo, ¿cierto? Con el antibiótico, ¿ya? En eso cambian las vías de administración. ¿Qué tan rápido quiero yo que haga efecto el medicamento? Ya si es una situación de crisis, ¿cierto? Lo pondré a la vena. Si es un paciente crónico, se lo tomará todos los días a la misma hora, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Ahí hablamos que lo que era un fármaco, ¿cierto? Es una sustancia química, ¿cierto? Que altera el funcionamiento del organismo, ¿ya? Y eso provoca, ¿cierto? Que haga el efecto, ¿cierto? El efecto terapéutico, el efecto deseado, ¿cierto? Para poder, ¿cierto? Calmar el dolor en este caso, ¿cierto? Que pueda tener algún paciente, ¿ya? Dice, ¿cuáles son las diferentes ramas y disciplinas, perdón, que engloba la farmacología? Em, Acá nos dice, ¿cierto?, que la farmacología engloba 9 ramas sumamente importantes, ¿ya? Que entre ellas, ¿cierto?, vamos viendo que tenemos que engloba lo que es la farmacognosia, ¿ya? También la farmacocinética, la farmacodinámica, la farmacotecnia, la farmacoterapia y la farmacología clínica, ¿ya? Incluso, ¿cierto? La farmacología molecular, la toxicología y la farmacometría, ¿ya? Em, que todas, si bien están enfocadas, ¿cierto? A alguna rama de la farmacología, ¿cierto? Todas nos enseñan algo distinto. Por ejemplo, ¿cierto? La farmacocinética que nos nombra ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Se dedica, ¿cierto? A ver cómo es, a ver, ¿cierto? Cómo el fármaco, ¿cierto? Es sometido a través, ¿cierto? Del organismo de la persona. Y ahora vamos a ver en detalle cada una de estas, ¿sí? Para que las vamos, hoy se me quedó pega, ¿ya? Em, Acá tenemos, ¿cierto? La primera que había nombrado, que es la farmacognosia, ¿ya? Y esta dice que es la rama, ¿cierto? Ay, que se encarga de estudiar el origen, las caracteres, la estructura anatómica y química de las drogas naturales, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Es la ciencia que se ocupa del estudio, ¿cierto? De las drogas de origen natural, ¿ya? De ahí la palabra, ¿cierto? De noxia, ¿ya? Entonces aquí, ¿cierto? Sabemos que todavía hay personas que, ¿cierto? Que les gusta mucho el uso, ¿cierto? De los fármacos naturales, ¿cierto? Incluso crean sus propias, em, ¿cierto? Sus propias infusiones, ¿cierto? Sus aceites, crean la fitoterapia, ¿cierto? Pueden hacer a través de medicamentos, ¿cierto? Que su origen sea natural, ¿ya?
Entonces, tenemos, ¿cierto?, que es el estudio que se va a preocupar de las drogas, ¿cierto?, y de los principios activos, sean de origen ya sea natural o vegetal, ¿cierto?, o animal. Recuerden que a veces algunos medicamentos, ¿cierto?, sí son incluso microorganismos, ¿ya? Por ejemplo, el tema para regular lo que es la digestión, utilizamos lactobacilos, ya que son probióticos, ¿cierto? Y que en algunos casos son algunas especies, ¿cierto? De bacterias, ¿cierto? Porque nuestro estómago necesita de esas bacterias para poder sintetizar, ¿cierto? Algunos alimentos, ¿ya? Luego tenemos la farmacocinética, que es la encargada de estudiar la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación de las drogas o el medicamento, ¿ya? Y nos dice que en palabras simples es todo lo que el organismo, ¿cierto?, ejerce sobre las drogas para recordarlo mejor, para recordarlo mejor, ¿ya? Ahí está medio raro eso, pero que nos va a estudiar, ¿cierto?, cómo se absorbe, ¿cierto?, cómo se comporta el medicamento en el fondo, ¿ya? Em, y para eso nos dice que tenemos, ¿cierto?, una, una sigla que podemos encontrar, ya que, como les decía delante, la farmacocinética se encarga de estudiar, ¿cierto?, los procesos a través de cómo el cuerpo va asimilando esta droga y, ¿cierto?, implica estos 5 procesos, ¿cierto?, hasta que finalmente, ¿cierto?, el medicamento, ¿cierto?, haya hecho efecto, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Va a ser la encargada de estudiar la acción del cuerpo, ¿cierto? Sobre el fármaco, ¿ya? Y que esto incluye, a través de esta sigla, ustedes se la pueden aprender mejor, que la sigla es LATME, donde la L, ¿cierto?, va a significar la liberación, ¿cierto? La A de absorción, la D de distribución, es decir, cómo se distribuye en el cuerpo. La absorción, ¿cierto? A través de qué? De la mucosa, de la piel, ¿cierto? Etcétera. Ya del torrente sanguíneo se puede absorber un medicamento. Cómo se distribuye, a qué receptores, ¿cierto? Va a llegar. Cómo es el metabolismo, ¿cierto? De este medicamento y por qué vía se excreta. Y aquí tiene un dibujito, ¿cierto? Que va más o menos mostrando, ¿cierto? Y a través de esta cicla, ¿cierto? Podemos identificar estos 5 procesos por los cuales pasa un medicamento. Y la encargada de estudiar esto, ¿cierto? Es la farmacocinética. En cambio, tenemos otra rama de la farmacología que en este caso se llama la farmacodinamia, ¿ya? Y como lo dice su nombre, en este caso es la que se va a encargar, ¿ya?, de estudiar, ¿cierto?, algunos efectos del medicamento. De ahí viene la palabra, ¿cierto?, dinamia, ¿ya? ¿Qué quiere decir, cierto? Que se va a encargar de estudiar los efectos bioquímicos y fisiológicos y los mecanismos, perdón, de acción de los fármacos, ¿ya? Eh, es decir, ¿cierto? Nos dice que es lo que el fármaco ejerce sobre el organismo, ¿ya? Es decir, cómo se va aquí comportar el organismo en el cuerpo, ¿ya? ¿Cómo va a ser su acción, su efecto? En cambio, ¿cierto? En la farmacocinética, ¿cierto? Es como el cuerpo, ¿cierto? Se interactúa con el medicamento, ¿ya? Es todo, ¿cierto? Las acciones que el cuerpo, ¿cierto?, ejerce sobre una droga, ¿ya? Que es la liberación, absorción, distribución y metabolismo. En cambio, en la farmacodinamia, ¿cierto?, se va a encargar del estudio de
el fármaco, ¿cierto? Que ejerce, ¿cierto? En el organismo, ¿ya? Y, ¿cierto? Esos son los efectos bioquímicos a nivel, ¿cierto? De qué neurotransmisores, ¿cierto? Acuérdense que les decía que los fármacos, ¿cierto? Son drogas químicas, ¿cierto? Que se pueden ir ajustando según, ¿cierto? Al efecto terapéutico que yo quiera lograr, ¿ya? Em, también de los efectos fisiológicos que puede lograr en una persona, ¿cierto? Y, ¿cierto? Los mecanismos de acción, es decir, cómo actúa ese medicamento para poder, por ejemplo, bajar la fiebre, ¿ya? O calmar el dolor, o, ¿cierto? Las náuseas, dependiendo, ¿cierto? Del medicamento. Luego tenemos otra rama, ¿cierto? Que es la farmacotecnia, ¿ya? Esta es la rama encargada de ver la preparación y la distribución de las drogas. Es decir, ¿cierto? Nosotros siempre hablamos de la farmacología, ¿cierto? Y solo pensamos que esa es la encargada, ¿cierto? De crearlo, del estudio, de todo, ¿cierto? Pero la farmacología tiene distintas ramas, ¿cierto? Así como la medicina tiene muchas especializaciones, la farmacología, ¿cierto? Em, tiene, ¿cierto? También distintas áreas donde cada una de estas, ¿cierto? Se va a encargar em, de, ¿cierto? De explicarnos un poco acerca del medicamento. En este caso, ¿cierto? Tenemos la encargada de ver el tema de la preparación. Ya tenemos medicamentos que vienen en distintas presentaciones, ¿cierto? Y esos son preparados, ¿cierto? De acuerdo, por ejemplo, si queremos una dosis pediátrica, ya se hará el preparado, ¿cierto? En una presentación que sea más amigable para el niño, ¿cierto? Y que se pueda calcular mejor la dosis, ¿ya? Para los adultos, ¿cierto? Ya más comprimidos, y una dosis que soporta, ¿cierto? El cuerpo para crear un efecto terapéutico, ¿ya? Entonces, esta es la farmacotecnia, ¿cierto? Que nos encargamos todo del carácter técnico, ¿cierto? Que comprende la elaboración de un fármaco, ¿cierto? Ya bajo una fórmula determinada, ¿cierto? Que la da ¿cierto? El farmacéutico. No sé si les ha tocado que a veces van al médico, ¿cierto? Sobre todo lo que es a veces como el área dermatológica, nos mandan a hacer muchas recetas magistrales. Bueno, esa es la rama, ¿cierto? Que tiene que ver con la encargada, ¿cierto? De la preparación. Y tenemos, ¿cierto? Que la farmacia le dice, le ingresa la receta y le dice, ¿cierto? En 5 días más va a estar listo su preparado. Y ese preparado, ¿cierto? Viene con la indicación que se le dio, la posología, viene incluso el fármaco preparado con su nombre y el médico, con su fecha de elaboración y, ¿cierto? Su fecha de vencimiento. Todo eso entonces de la parte más técnica, ¿cierto? De cómo se formula o se elabora una receta magistral, ¿cierto? O un fármaco, ¿cierto? El tema de la preparación tiene que verlo la farmacotecnia, ¿ya? Luego tenemos otra rama que es la farmacoterapia, que se ocupa, ¿cierto?, del uso de los fármacos destinados, ¿cierto?, a evitar y tratar enfermedades, ¿ya? Em, y, ¿cierto?, encarga, ¿cierto?, de que en esta área se pueda ver, ¿cierto?, la relación entre un fármaco y una enfermedad, ¿ya? Aquí nos vamos, ¿ya? em, para ver el efecto terapéutico que tiene, ya para, ¿cierto? Tratar enfermedades, ¿cierto? Como dice, de forma preventiva, ¿cierto? Poder, ¿cierto? Re- em, informar, ¿cierto? Estudiar el medicamento desde esta área, ¿ya? Acá, ¿cierto? Es como la parte que más nosotros conocemos, ¿cierto? Como usuarios, donde consumimos el medicamento, ¿cierto? Y estamos a la espera, ¿cierto? De que haga cierto efecto, ¿cierto?
¿cierto?, frente a nuestra dolencia, ¿cierto?, ya sea con el objetivo de disminuir o eliminar los síntomas, ¿ya? Esa interacción, ¿cierto?, del fármaco con, con lo que respecta al organismo, ¿cierto?, si es que trató o no la enfermedad, ¿cierto?, recibe el nombre, ¿cierto?, de la farmacoterapia, ¿ya? Em, y luego tenemos la farmacología clínica, que dice que es la rama que estudia, ¿cierto?, las acciones farmacológicas en el hombre sano y en el hombre enfermo, así como la evaluación de las drogas, ¿cierto?, en el tratamiento de las enfermedades, ¿ya? Em, Acá, ¿cierto? Incluso vemos para ver el comportamiento de cómo actúa un medicamento, ya sea en personas sanas o en personas, ¿cierto?, que están enfermas, ¿ya? Para generar, ¿cierto? Poder realizar evaluaciones, ¿cierto? De cómo actúa, qué tan efectivos son estos medicamentos ante ciertas enfermedades, ¿ya? De ahí, ¿cierto? Que también ¿cierto? Puede, ¿cierto? Surgir ciertos nuevos componentes que mejoren un medicamento, ¿cierto? O, ¿cierto? Simplemente reportar cuáles son los que tienen más efectos adversos, ¿cierto? Acá se usa mucho lo que son los ensayos clínicos, ya cuando estudiamos en la farmacología clínica. Ya damos a probar ciertos fármacos que todavía no están autorizados y para eso reunimos sujetos que son parte del estudio, ya sobre todo las enfermedades que son de origen muy desconocidos y a veces no hay éxito con tratamientos, ¿cierto? Em, la farmacología clínica se encarga, ¿cierto?, de todo, ¿cierto?, de evaluar los efectos de este fármaco en los pacientes, en los humanos, ¿cierto? Y a veces incluso se prueban fármacos, ¿cierto?, cuando empiezan en las primeras etapas de ensayos clínicos en algunos animales, ¿ya? Em, Todo esto, lógicamente, como les digo, cuando con autorización las personas firman consentimientos para participar de ensayos clínicos, siendo, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, probar otro tipo de terapias, hasta que los medicamentos, ¿cierto?, son aprobados, ¿cierto?, y se conoce el efecto que provoca, ¿ya? Y ahí Profesora, se da recién, ¿cierto?, la autorización para que el fármaco salga a la venta, ¿cierto?, al mercado, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, tenemos, disculpe, disculpe, dígame, me- disculpe, profesora, por acá Macarena. dígame. Mire, le quería hacer una consulta. Lo que pasa es que quería preguntarle si es que usted va a seguir como las clases así, ¿De corrido? todas las Dices. clases, sí, o va a No, darnos 10 minutos como nos dan. sí, yo sí les doy. Lo que pasa es que hoy día, como nos costó conectarnos, no sé si se querían tomar Ah, el recreo. Ya no les olvidé ah, ya, ya. preguntarle eso, pero partimos la clase un poquito más tarde. ¿Ya? Pero Ah, ya, ya. sí, yo Eso siempre a las era. 8 doy un break, ¿ya? Desde las 8:10 máximo hasta como las 8:15, ¿ya? Pero ahora fue por el Ah, ya. tema de que como que empezamos un poquito tarde, ¿ya? Ya, ya, profesora. Porque en ese sentido soy como súper justa, ¿cierto? Su curso dura las 2 horas, ¿cierto? Y la idea, ¿cierto? Ahí por problemas de conexión partimos creo que unos 7 minutos más tarde, ¿ya? Pero netamente por eso, en general yo soy súper puntual en el inicio de clase, ¿cierto? Les doy unos 10 minutitos para que a veces igual les cuesta a ustedes conectarse o vienen recién llegando a la casa, ¿cierto? Y para no repetir la información a 2 personas y después a todo el resto les doy también y después otro recreo, ¿ya? Porque recuerden que el curso cronológicamente, ¿cierto? Son 2 horas. Voy a terminar esto, ¿cierto? Y si quieren nos damos un pequeño break, ¿cierto? Y luego continuamos, porque nos queda súper poquito para terminar la clase, la verdad, ¿ya? Y son las 8:20, así que
pensé que íbamos a quedar un poquito corta de tiempo por el tema de eso que nos robó la conexión, pero vamos súper bien en lo que es la materia, ¿ya? Así que voy a terminar con estas dos otras ramas de la farmacología y luego, ¿cierto? Nos tomamos 10 minutitos de descanso, ¿ya? Y quedaba solamente ver, ¿cierto? La farmacología molecular, ¿cierto? Que esta se va a dedicar al estudio, ¿cierto? De la interacción del fármaco en el organismo, pero a nivel, ¿cierto? Como lo dice, de forma molecular, de forma específica, ¿ya? Todas estas ramas de los estudios, ¿cierto? De las distintas etapas perdón, de las distintas ramas de la farmacología, que es lo que más que nos suena, ¿cierto? Todos nos ayudan, ¿cierto? Para entender cómo es el comportamiento del fármaco, ya cómo son las acciones terapéuticas, que yo espero en un paciente, ¿cierto? El médico debe saberlo porque si yo lo tengo, no sé, lleva 3 años tomando el mismo fármaco y nunca ha mejorado, por ejemplo, si realmente es diabético y ha tomado por 3 años, ¿cierto? Su metformina y nunca le ha podido controlar la glicemia, ¿cierto? Eh, es necesario hacer los ajustes, ¿ya? O es el fármaco, o usted no se lo toma nunca, o necesito potenciarlo con otro más, ya que en este caso, ¿cierto? Cuando las metforminas ya no controlan, ¿cierto? La glicemia, recurrimos primero a lo que son las insulinas de acción lentas, ya que son autoaplicables y que generan un efecto, ¿cierto? Más prolongado, ¿cierto? Del día a diferencia de las cristalinas que se utilizan, ¿cierto? Cuando está con una hiperglicemia y necesito bajarla, ¿cierto? Entre los 15 a 30 minutos, que es lo que se demora en hacer efecto una insulina cristalina, ¿ya? Y, ¿cierto? Por último, tenemos la toxicología, ¿cierto? Que es el estudio, ya es la rama que se encarga de estudiar, ¿cierto? Los posibles, ¿cierto? Fármacos, ¿cierto? O preparados que puedan ser venenosos, ¿ya? Y los efectos adversos de los medicamentos, ¿ya? De hecho, acá en Chile, todas las cosas que a veces nosotros compramos, ¿cierto? Sobre todo los productos de limpieza, que son químicos, ¿cierto? O, ¿cierto? Los mismos medicamentos, ¿ya? Em, algunos, ¿cierto? Como les decía, los que son productos de limpieza, ¿cierto? Nos dice inmediatamente ante la intoxicación, ¿cierto? Llamar al CITUC. El CITUC, ¿cierto? Es un fono donde usted puede llamar y le van a dar las indicaciones en caso, ¿cierto? De haber consumido, por ejemplo, algún veneno, ¿cierto? O haber estado expuesto a algún líquido tóxico, ya si presenta alguno de esos efectos. Ya en cambio, cuando es una intoxicación por medicamento, ¿cierto? Inmediatamente usted lleva directamente esa persona a la asistencia, ¿cierto? Porque, ¿cierto? Debe reportar qué medicamentos y uno al conocer los efectos adversos, la mayoría, ¿cierto? Si uno actúa rápido, puede revertir ese efecto. Y en el caso, ¿cierto? Porque usted dice, oye, pero ¿por qué la enfermera igual sabe de farmacología? ¿Debe o no saber una enfermera de farmacología? Al menos, ¿cierto? De cómo se absorbe, cuáles son los efectos adversos, tenemos que saber farmacología. Primero porque administro medicamentos y tengo que estar atenta, ¿cierto? A la RAM que hagan ellos, a los efectos adversos, ¿cierto? Para poder darle aviso al médico. El médico no es el que está en más contacto con el paciente, sino, ¿cierto? La enfermera. Y en caso, ¿cierto? Que ocurra un error en la medicación, sé que le di este medicamento, me equivoqué, ¿cierto? Voy, lo reporto inmediatamente y se hará cierto, intentará contrarrestar el efecto, ¿ya? Ahora, cierto, ya sabemos que no solo existe la farmacología, sino que distintas ramas y que cada una, cierto, si juntamos todas estas definiciones, ¿ya? Todo eso debemos saber, cierto, para a veces simplemente, ¿cierto? Tomarnos ¿cierto? El médico poder recetar un paracetamol, que a veces nosotros decimos que, oh, pero ¿cómo tan solo medio paracetamol? Cuando son resfriados virales no hay nada más que dar, ¿cierto? Que ayuda a contrarrestar, ¿cierto? Lo que son los síntomas, ¿ya? Eh,
son las 8:30, nos vamos a dar un pequeño recreo, nos quedan solo 3 láminas que revisar y con eso terminamos la clase D, ¿ya? Así que en 10 minutos, a las 8:40, nos volvemos del recreo, terminamos la clase, pasamos la lista, ¿ya? Voy a ver, por mientras, ¿cierto? Ahí tómense un descanso, ¿cierto? Y si tienen alguna duda, me la consultan a la web.
después de este pequeño break, vamos a seguir con nuestra clase. Ya, y ahora... A lo mejor los compañeros los otros no habían escuchado, pero cierto, a pedida de la compañera, cierto, y viendo el tiempo y lo que quedaba de materia, nos habíamos tomado un pequeño break de unos 10 minutos, ya que yo le decía que siempre los doy desde la próxima clase, espero que no tengamos de nuevo ese problema de conexión, siempre los doy a las 8, ya de 8 a 8:10, máximo como 8:15, ¿cierto? Y en ese ratito, ¿cierto? Se silencian los micrófonos y, ¿cierto? Para que puedan también descansar, porque todos sabemos que los periodos de concentración, ¿cierto? No son en realidad más de 60, ¿cierto? De hecho, de 40 minutos. Entonces, las clases es bastante extensa, pero hoy día, ¿cierto? Teníamos ese problema, ¿cierto? Que yo encontraba que quizás nos íbamos a alcanzar. Así que era por eso que no se escuchaba nada. Ahora sí, van a seguir escuchando. Voy a compartir la pantalla. Nos queda lo último, ¿cierto? Ya para ir... Profesora, disculpe, antes que continúe, quiero hacerle una consulta, nada referente a la materia. ¿La asistencia usted la toma al último o vamos colocando ¿cómo se dice? En el chat en el, nuestra... su asistencia. Yo la paso al final. ¿Sí? Al final Ah, de la ya, lista siempre termino la clase unos 5 minutitos antes y la paso, ¿ya? ya. Ahora, el problema que tengo es que al parecer, como recién tomé este curso, no tengo cargada las listas de asistencia. Así que me van a dejar por el chat, ¿cierto? Escrito quienes estaban presentes. Sé que incluso ahora se conectaron más, de nada habíamos 14 conectados, ahora hay 16, ¿ya? Para que me vayan dejando quienes están presentes, ¿ya? Para yo después pasar la asistencia, terminando el curso le voy a preguntar, ¿cierto? A la coordinadora cuándo me van a cargar, ¿cierto? Para conocerlos también, saberme los nombres. Siempre paso la lista para aprenderme igual los nombres, ya que a veces en WhatsApp hablan, pero no les aparece el nombre, entonces no sé quiénes son, ¿cierto? O aquí la idea es que se conecten, ¿cierto? Con su nombre y su apellido. Ya, por ejemplo, ahí me van dejando presente. Ya, Profesora, ¿algún día va a prender la cámara para conocerla? sí, se los prometo que la próxima, ya. Hoy Ya. día, la verdad, trabajé todo el día, así que estoy un poquito destruida, ya. Así que sí, perdón también, pero lo importante es que nos concentremos en la clase, ¿cierto? En que me vean las tremendas ojeras, ¿ya? Em, pero sí, les prometo la próxima clase me van a conocer. Al igual, ¿cierto? Que cuando pasamos la lista, ¿cierto? Yo sé que a veces igual están trabajando, yo he dictado, como les digo, casi 2 años trabajando y a veces las chicos, ¿cierto? Para no perderse la clase están conectadas trabajando, entonces tampoco me prenden la cámara ni el micrófono, ¿cierto? Me dicen presente, me dejan un mensaje que estaban, ya, así que yo igual las entiendo porque soy igual que ustedes, trabajo, soy mamá, así que me tengo que preocupar de todas las cosas, ¿ya? Y como me gusta lo que hago, así que también me doy el tiempo para estos cursos, ¿ya? Em, Dentro, ¿cierto?, de las ramas de la farmacología, solo nos faltó pasar la última, que se llama la farmacometría, ya que esta rama estudia la relación que existe entre la dosis administrada de un fármaco y la magnitud del resultado obtenido. Ahí viene la respuesta, ¿cierto?, de por qué cuando uno va a la farmacia, ¿cierto? Y por qué es importante hacerse guiar cuando uno toma un medicamento. Porque usted, aunque sea que va por un bendito paracetamol o ibuprofeno, ¿cierto? Le dice, ¿y de cuánto lo quiere? ¿De 400 o de 600? Y uno queda así como, oh, buena pregunta, ¿cierto? Pero existe, ¿cierto? Hay una rama, ¿cierto? Que la encargada de ir viendo, ¿cierto? El efecto según la dosis, ¿ya? Cuando recién comenzamos un medicamento, el doctor siempre empieza con dosis bajas, ¿ya? Y se va evaluando al siguiente control. ¿Realmente hizo el efecto que se esperaba, cierto? Ya, listo, no, le aumentamos la dosis, ¿ya? Eso pasa mucho con enfermedades metabólicas, cuando cuesta mucho poder ajustar la dosis idónea, ¿cierto? Para ese paciente, ¿ya?
nos dice que las ramas y las disciplinas son importantes dentro de la farmacología y es importante que conozcamos por lo menos el concepto, ¿cierto?, de las ramas que debemos hacer mayores, ¿cierto? Si bien son varias, ¿ya? Y es importante conocerlo. Hoy día aprendimos, ¿cierto?, que existían desde las ramas que se preocupan desde la elaboración, ¿cierto? Algunas desde los productos naturales, otras hasta de evaluar, ¿cierto?, la dosis con el efecto esperado, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Es importante que ustedes conozcan al menos el concepto, las pequeñas definiciones que van a encontrar aquí en su material de las distintas ramas o disciplinas que comprende la farmacología. Em, pero, ¿cierto? Lo más importante que uno siempre debe tener claro, ¿cierto? Del fármaco, ¿cierto? Es la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿ya? Y qué es lo que se va a enfocar, ¿cierto? El resto de su materia, ¿cierto? Donde van a poder conocer, ¿cierto? Cómo el cuerpo, ¿cierto? Actúa en un fármaco y cómo el fármaco actúa en el cuerpo, ¿ya? Dice que ahora que conocemos las disciplinas, el concepto de farmacología y el concepto de fármaco, podemos definir otros conceptos más relevantes como por ejemplo la acción farmacológica y el efecto farmacológico. La acción farmacológica se define o alude a la modificación que produce una droga en las diferentes funciones del organismo y que es el efecto del fármaco, ¿cierto? Y el efecto del fármaco es la manifestación, ¿cierto?, de la acción farmacológica. Es decir, es donde se produce la alteración en la función del organismo, ya que es donde se producen las manifestaciones, ¿cierto?, de la acción farmacológica. Es decir, ¿cierto?, la acción farmacológica, perdón, ¿cierto?, es la modificación que produce el medicamento, ¿cierto?, en las diferentes funciones o dónde va a atacar, ¿cierto?, en qué parte del organismo. Es decir, por ejemplo, si tengo dolor de estómago, ¿cierto? El doctor me indicó un Viadel, ¿a dónde, cierto? ¿Dónde se va a ocurrir esa modificación? ¿Ya? En la mucosa gástrica, ¿cierto? Los receptores del dolor, ¿cierto? Serán para poder aliviar, ¿ya? Y cierto, el efecto farmacológico, cierto, es la manifestación de la acción farmacológica, ¿ya? Y dice que para lo anterior debemos comprender que toda droga o medicamento tiene un principio activo, es decir, el componente que es el que va a generar esta acción farmacológica, ¿ya? Por ejemplo, la dipirona, todos conocemos la dipirona y sus diferentes funciones que tiene, que es antipirético, ¿cierto? Alivia el dolor también, etcétera. Pero el componente activo que tiene es el metamizol sodio. La aspirina la conocemos, ¿cierto?, por el nombre comercial, que es la aspirina, ¿cierto?, que es un antiagregante plaquetario, ¿ya? Pero sobre todo en el sistema público, ¿cierto?, no encontramos aspirina, porque la aspirina es la que creó el laboratorio de Bayer, ¿cierto?, y que lo vende comercialmente. Pero el principio activo de esa aspirina, ¿cierto?, usted la va a encontrar como ácido acetil salicílico. Ya cuando usted si quiere comprar el principio activo por lo que es el medicamento y no pagar por la marca, ¿cierto?, se guía por el principio activo. ¿Ya? Dice entonces que para lo anterior debemos comprender que toda droga o medicamento tiene un principio activo y este se emplea en el ámbito de la química para el nombre del componente que porta las cualidades farmacológicas presentes en unas sustancias. En otras palabras, el principio activo de un fármaco es aquel que permite prevenir, tratar o curar la enfermedad u otro tipo de trastorno de salud, ¿ya? En sí, ¿cierto? Es lo que tiene el fármaco, ¿ya? El fármaco no solamente tiene el principio activo, sino que tiene otros excipientes. A veces, por ejemplo, sobre todo en los niños tienen algún colorante para hacerlo más amigable, ¿cierto? Algún saborizante, esos jarabes de, sobre todo los antibióticos, se los dan como de frutilla, de naranja, ¿cierto? Para poder hacerlos más amigables con los niños y que no, ¿cierto? No haya, exista un rechazo, ¿ya? Pero esos son como agregados, ¿cierto? Que no van a hacer mal al paciente ni va a interactuar, ¿cierto? En el principio activo, ¿ya? Incluso, por ejemplo, tenemos otros donde tienen el principio activo, pero le agregamos otro componente como para poder potenciarlo. En el caso de la amoxicilina, ya usted va a la farmacia y le dice ahí
al vendedor, al auxiliar de farmacia. Me da, ¿cierto?, una amoxicilina y lo primero que le va a preguntar, ¿de cuántos miligramos y cuál quiere? ¿Solo amoxicilina o amoxicilina más ácido glavulano? ¿Ya? Y usted queda así, oh, no sabía eso, ¿ya? Por eso es importante, ¿cierto?, guiarse, saber un poquito de farmacología, ¿ya? Además que esto, la verdad que también nos sirve para la vida diaria, ¿cierto?, cuando vamos a hacer nuestras compras. ¿Ya? Es muy importante, sobre todo si consumimos fármacos, saber qué es lo que espero, por qué me lo tengo que tomar a cierta hora, por qué esa dosis, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ese es el principio activo. Dice que un principio activo genera un efecto que puede medirse en un ser vivo. Puede tener un origen animal, ¿cierto? Vegetal o haber sido sintetizado de manera artificial por el hombre, ¿cierto? A través, ¿cierto?, de un laboratorio, ¿cierto? Se crean, ¿cierto?, sustancias químicas, ¿ya? O como dice ahí, ¿cierto?, ser de algún origen animal o vegetal, ¿cierto?, que tenga la esencia y lo transformamos a medicamentos. Dice que la denominación de un principio activo sirve para diferenciarlo de otras sustancias que puedan formar parte del medicamento, pero que no van a provocar efectos medicinales, ¿cierto? Como los excipientes, lo que le explicaba, ¿ya? Como saborizantes, ¿cierto? O, o espesantes, o algún cierto colorante, o incluso cierto, en la presentación, ¿cierto? Vienen las cápsulas, revestimientos blandos que generan menos acidez, ¿cierto? Son mejores tolerados que solo los comprimidos. Dice que en la formación de los medicamentos se combinan principios activos con excipientes. Los excipientes permiten estabilizar a los principios activos o favorecer su absorción, ¿cierto?, por parte del organismo. Por ejemplo, un excipiente, ¿cierto?, puede ser un saborizante, ¿cierto?, diluirlo, aglutinar o desintegrar los principios activos, ¿ya? A partir de esta combinación se crean productos farmacéuticos como jarabes, píldoras, cápsulas, emulsiones, grajeas, ungüentos y cremas, que son todas presentaciones, ¿cierto? Que a veces un mismo medicamento lo podemos tener en estas distintas presentaciones, ¿ya? Em, Así que ahí tenemos, ¿cierto?, el principio activo, que es lo que trae el medicamento y en algunos casos, ¿cierto?, tiene excipientes, ¿cierto?, se mezclan con otras sustancias, ¿cierto?, pero que no va a generar, ¿cierto?, más que cambiar, ¿cierto?, el sabor, pero tenemos otros, ¿cierto?, em, que permiten estabilizar a los principios activos, ¿cierto? Y favorecer su absorción, ¿ya? Como por ejemplo el ejemplo que le daba el de la amoxicilina, ¿ya? Cuando un paciente tiene una infección, a veces no es tan efectivo solo, ¿cierto?, la amoxicilina y, ¿cierto?, lo potenciamos con el ácido glavulano. Ya nos queda esta y otra diapositiva y terminamos la clase de hoy. Dice que los principios activos pueden provocar diversos efectos en el organismo, como cierto una anestesia, cierto una analgesia, una acción antibiótica o antiinflamatoria, entre otros. Ya dice que los médicos a menudo recetan medicamentos basados en los principios activos para mitigar el dolor, combatir infecciones o reducir inflamaciones. Ya son como las principales clasificaciones que uno puede, cierto, eh, conocer a través de los principios activos. Ya dice que los excipientes en las formas farmacéuticas cumplen diversas funciones, perdón, esenciales para la eficacia y la seguridad de los medicamentos. ¿Ya? Aquí se detallan algunas de las funciones, ¿cierto?, que tienen los excipientes. Aumentar el volumen y dar forma. ¿Ya? Los excipientes permiten que los principios activos se presenten en dosis adecuadas. Por ejemplo, en un comprimido, los excipientes aumentan el tamaño para facilitar su manejo y su administración. Ya es para hacer que la pastilla sea más grande porque puede ser que la dosis, ¿cierto?, del principio activo sea muy pequeñita, pero hay una persona, una pastilla tan pequeña no la puede manipular. Entonces, ¿cierto? Se hace más fácil si aumentamos el volumen, ¿cierto?, visiblemente para que pueda manipularla mejor. Para mejorar la estabilidad, los excipientes, ¿cierto?, protegen a los principios activos de la degradación causada por la luz, la humedad o el oxígeno. Esto garantiza que los medicamentos mantenga su potencia y su eficacia durante su vida útil, ¿ya? Em, sí, porque hay medicamentos que son fotosensibles, es decir, se inactivan si están en la luz,
¿ya? Por eso también hay que tener cuidado con el almacenamiento de estos, ¿ya? También para facilitar la liberación del fármaco. Algunos excipientes controlan la velocidad de disolución y liberación del principio activo en el organismo. Por ejemplo, las cápsulas, ¿ya? Esta cubierta gelatinosa se disuelve gradualmente para liberar, ¿cierto?, al fármaco y controlar un poco su velocidad, ¿cierto?, de la liberación del principio activo. Para mejorar la palatividad, ¿cierto? Los excipientes pueden mejorar el sabor, ¿ya? Por ahí la palabra, ¿cierto? Porque en el paladar, ¿cierto? Y hay algunos que al tener contacto inmediatamente con la mucosa bucal, ¿cierto? Ya nos dejan un sabor extraño y eso genera un rechazo, sobre todo en la población pediátrica. Y mejorar la textura de los medicamentos, ¿cierto? Sean líquidos o masticables que faciliten su ingesta, ¿ya? Regular la actividad del fármaco. Algunos excipientes modifican la liberación del principio activo en el cuerpo, por ejemplo, los comprimidos de liberación prolongada, ¿ya? Se controla la velocidad de absorción del medicamento a través, ¿cierto?, de este principio activo, ¿cierto?, que modifica, ¿cierto? Ahí el excipiente ayuda a modificar la liberación. Y también tenemos otros, otros excipientes, perdón, que son los agregados que le ponemos al principio activo, que ayudan en la fabricación. Dice que los excipientes facilitan la compresión, el recubrimiento y la formulación de los medicamentos durante su producción. ¿Ya? En resumen, nos dice que los excipientes son esenciales para lograr la estabilidad, la administración adecuada y la eficacia del medicamento, además de mejorar, ¿cierto?, la experiencia con el paciente, ya sea por la forma, el color, el sabor, ¿cierto? Y, ¿cierto?, de poder ir manejando la estabilidad y, ¿cierto?, darle una durabilidad a este medicamento. Es como cuando hacemos mermelada, ¿cierto? La mermelada no solo es la fruta, si queremos que nos dure y se conserve y se vuelve mermelada, le echamos un excipiente, un agregado, ¿cierto? Que en este caso el azúcar y bastante cocción. Ya, ahí parece que me están dejando la asistencia, voy a revisar para que no se me borre. Ya, y listo. Y aquí, ¿cierto? Nos queda la última parte, porque ya estamos terminando. Nos quedan, están las 9 en punto, ¿cierto? Vamos a terminar con esto, ¿ya? Dice que por qué es importante conocer qué es la farmacología y el efecto farmacológico. Es importante para lograr, ¿cierto?, que en este caso podamos clasificar los distintos tipos de acción farmacológica que existen, que son 5, que es la estimulación, la depresión, la irritación, el reemplazo y la acción antiinfecciosa. ¿Ya? Dice que la estimulación, ¿cierto?, como su nombre lo dice, es el aumento de la función de las células en un órgano o el sistema del organismo. En este caso, un ejemplo del fármaco que puede provocar un aumento en la función celular, ¿cierto?, es la cafeína, puesto que esto hace estimular y aumenta la función del organismo, ¿cierto?, aumenta la vigilia. ¿Para qué usamos la cafeína, cierto?, algunos fármacos? Para mantener, ¿cierto?, más despierto. En cambio, tenemos lo contrario, ¿cierto?, que es la depresión. Cuando tenemos niveles excesos de estimulación, recurrimos a fármacos que generen depresión, que es la disminución, ¿cierto?, de las células de un órgano o del sistema, ¿cierto?, del órgano. En este caso, el fármaco puede provocar la disminución de la función orgánica. Fácilmente puede ser un fármaco anestésico, ya que en este caso, por ejemplo, existe este gas, el óxido nitrógeno, ¿cierto?, que se utiliza, por ejemplo, como sedación para los partos, ¿ya? O un midazolam, ¿cierto? Un midazolam, perdón, que es un anestésico endovenoso, ¿ya? Disminuye la alerta de las personas, ¿cierto? Y están como adormecidas, ¿ya? La irritación dice que es el aumento o la estimulación de la función, pero esta estimulación es violenta en las células, órganos y sistema con la alteración de la nutrición, ¿cierto? El crecimiento y la farmacología de las mismas, es decir, que se aumenta y se estimula, pero de forma violenta y puede llegar a provocar hipertrofias, que son, cierto, atrofias o incluso disminución de los nutrientes de la propia célula. Y un ejemplo claro de esto dice que pueden ser los fármacos como el yodo,
¿ya? Que dice que aplicarlo de forma directa, de forma cutánea, ¿cierto? O también el nitrato de plata, ¿ya? Al aplicar yodo directamente, ¿cierto? A la piel, ya provoca, ¿cierto? Una irritación muy violenta como la que muestra aquí, ya sobre todo en las personas lógicamente que son alérgicas al yodo. Antiguamente se utilizaba la povidona yodada para todo, ¿cierto? Pero hoy, ¿cierto? Incluso está comprobado que ayuda, ¿cierto? A, ¿cierto? A lo que es la, retrasa la cicatrización. Y tenemos, ¿cierto? El tercer mecanismo, ¿cierto? Es el del reemplazo. En este caso nos vamos, ¿cierto? Cuando existe una falla en el organismo, ¿cierto? En la secreción de alguna sustancia para mantener la homeostasis, ¿cierto? Y debe ser sustituida. El ejemplo más claro de esto es el uso de las insulinas, ¿ya? Sabemos que la diabetes se produce por una deficiencia a veces de insulina, ¿cierto? Y por eso la aportamos de forma exógena a través de las inyecciones. Dice que el reemplazo es la sustitución de la secreción que falta en el organismo, ¿cierto? Por la hormona correspondiente. Un ejemplo claro de esto podría ser, ¿cierto? Los pacientes que padecen con diabetes mellitus, ¿ya? Si tienen una insuficiencia o déficit de la secreción de insulina, ¿cierto? Por lo tanto, lo que tenemos que aportar no servirá, ¿cierto?, para reemplazar. Es decir, la insulina básicamente sería, ¿cierto?, inyectarla de forma exógena en el paciente para provocar la acción de reemplazo, ¿cierto?, de la sustancia o secreción, ¿cierto?, que faltaba dentro del organismo. Y hasta aquí llegamos porque la clasificación, ¿cierto?, esto lo vemos la próxima semana. ¿Ya? Dice que la acción antiinfecciosa se refiere al tipo de acción que se ve que va a atenuar o disminuir los microorganismos productores de infecciones, ¿cierto?, en el cuerpo humano. ¿Y qué microorganismos, cierto, pueden provocar infecciones? Bacterias, virus, parásitos, hongos. Ya dependiendo de cada caso de uno, ¿cierto?, se va a utilizar un adecuado fármaco para combatir el tipo de microorganismo. Si es bacteriano, necesitamos antibióticos, ¿ya? Si es parásito, ¿cierto? Otro antibiótico, ¿cierto? Si es virus, ¿cierto? Antivirales. Si es hongo, ¿cierto? Antimicóticos, ¿ya? No todos los antibióticos nos sirven para todos. Por eso hay distintas líneas, ¿cierto? Y de acuerdo al microorganismo se crea el medicamento, ¿ya? Por lo cual, según el tipo que se necesite, los antibióticos, los antivirales, los antimicóticos y antiparasitarios, ¿cierto? Serán de acuerdo a lo detectado, a lo diagnosticado, será receta, ¿ya? Eso es toda la clase de hoy, ¿ya? Y el resto terminamos el jueves, ¿cierto? Y eso lo juntamos y tenemos nuestra primera prueba, ¿cierto? El próximo lunes, lunes 18, ¿cierto? Y igual les aviso por WhatsApp, ya porque ese día no nos conectamos, que estará disponible la prueba, ¿ya? Eso sí les encargo, chicos, porque cuando no puedan dar las evaluaciones, ¿cierto? Me avisen para que organicemos el tema, ¿cierto? De lo que es las recuperaciones, ¿ya? Y si necesitan justificar asistencia, ¿cierto? Me avisan antes de la clase, ¿cierto? Que ese día se van a tener que ausentar, ¿ya? No sé si tienen dudas, consultas. Teníamos ahí, habían 16 al final, 15, ¿ya? Son las 9:06, así que damos por finalizada la clase para que vayan a descansar, ¿cierto? Aprovechen de descargar el material, de irlo estudiando y así si tienen dudas, consultas, podemos repasar. Yo igual, ¿cierto? La próxima clase igual hago un pequeño repaso, ¿cierto? Sobre todo cuando nos tocaba que juntábamos dos clases y pruebas, un pequeño repaso, le agregábamos lo siguiente, ¿cierto? Y hacíamos la prueba, ¿ya? Así que ahora espero que les vaya muy bien porque tienen muchos más días para poder estudiar. Así que eso, chicas, no sé si tengo varones aquí, tengo puras chicas conectadas. Si me tocó curso de puras chicas, ¿ya? Así que eso, ya que tengan buena noche y, cierto, cualquier duda, consulta, acuérdense que tienen ahí mi número telefónico, ¿ya? Así que eso, Buenas noches, profe. buenas Buenas noches. noches. Gracias, Buenas profe. noches, gracias. Gracias.